Hablar de glaucoma tenemos que diferenciar qué tipo de glaucoma. El glaucoma no es una enfermedad. Son muchas enfermedades que tienen como común el daño al nervio óptico, una neuropatía, un daño al nervio óptico de tipo glaucomatoso. Puede estar dado, no es lo mismo el niño que nace con un glaucoma al glaucoma que se hace por un golpe, por un traumatismo, o el que se presenta como lo que se conoce como glaucoma primario de ángulo abierto y que está dado a partir de los 40 años y que aumenta con la edad. Con el incremento de la edad, el paciente tiene más posibilidades de presentarlo. Entonces, es un grupo de patologías. Hablar de cada una de ellas podría llevarnos incluso horas, pero dentro del más frecuente y el que la gente más conoce es una patología que se nombra glaucoma primario de ángulo abierto. No tiene síntomas, el paciente no tiene molestias, no presenta algún cuadro que pueda orientarlo a decir tengo glaucoma. Es una enfermedad silenciosa. Entonces, es detectada en el momento que el paciente acude con el oftalmólogo y realiza una valoración oftalmológica. Ahí el oftalmólogo debe de tener la pericia para detectar qué situaciones pueda tener en cambio que sugieran que tiene la enfermedad. Todas estas enfermedades comparten algo en común, que es la presión intraocular alta. La presión intraocular estoy buscando aquí un esquema, pero la presión intraocular es el equilibrio que existe entre el líquido que se produce dentro del ojo y cómo se elimina del ojo. Entonces, cualquier alteración que nos obstruya el flujo de salida de este líquido o producción de más, que es menos común, va a dar una presión intraocular alta. Todas estas enfermedades, en su mayoría, comparten la presión intraocular elevada. Digo en su mayoría porque existe, por ejemplo, el glaucoma de tensión normal, en donde no está elevada la presión intraocular. Lo que sí comparten es el daño al nervio óptico. Entonces, es muy importante que el médico en la consulta detecte y valore cómo está la presión intraocular, la cual conocemos como rango de normalidad de 10 a 21 milímetros de mercurio, ¿sí? Ese es el rango de normalidad de la mayoría de la población. Y además de tomar su presión intraocular, vamos a revisar cómo se observa fenotípicamente las características de su nervio óptico, cómo se encuentra su cámara en profundidad, si es una cámara estrecha, si es una cámara profunda. Todos los datos que el médico va a observar en el paciente durante la consulta le van a hacer sospechar si el paciente pueda tener glaucoma o no. Y entonces se hace el diagnóstico de sospecha de glaucoma. No es hasta que nosotros hacemos una valoración de su campo visual, que hacemos estudios de un campo visual, cuando ya podemos decir que el paciente sí tiene un daño y sí tiene glaucoma. Mientras tanto, es solamente una persona que su diagnóstico deberá de ser sospecha de glaucoma.